Bueno, como decía Iván, hoy día nos toca hablar sobre la identidad en Cristo, pero yo voy a hacer como la introducción al tema. Entonces, lo primero es tener en claro qué es lo que es la identidad. Y la identidad es el conjunto de características que tiene cada persona y que la hace distinta al resto. Y esa característica determina la manera de que como nosotros enfrentamos la vida o la manera en cómo vemos la vida. Y quería compartir con ustedes un texto que escuché a otra persona. Al principio no va a tener mucha relación, pero creo que se concentren en el enfoque. Y hablaba sobre el maltrato de los animales en Tailandia, en Asia. Y decía que en la antigüedad se ocupaban los elefantes para usos domésticos, usos de guerra, para desfiles, y en este último tiempo se está usando como turismo, se están usando los elefantes de forma turística. Pero cómo amaestraban estos animales era lo que hacía la diferencia. Los maltrataban, los encerraban en una jaula como de soporte, les pegaban, y la idea de su maltrato o lo que querían hacer ellos era cambiar, decían, rompiendo el espíritu del animal. Eso es lo que lograban conseguir ellos al hacer este asunto de poder domesticar a este elefante. Y este método de romper el espíritu era muy triste, porque ese animal que en algún momento fue fuerte, fue poderoso, que era libre, ya no lo era. Estaba sumiso y sujeto a estos amos que querían usufructuar con ello. Entonces, muchas veces nosotros nos hemos sentido así, a lo mejor enjaulados, tristes, desolados, nos hemos sentido que somos presos de nuestros amos, los pensamientos, y muchas veces no hemos tenido a lo mejor golpes físicos, pero sí hemos tenido golpes espirituales, golpes de palabra, golpes que nos han llegado a lo más profundo de nuestros corazones. Y vamos en esta lucha de vida, vamos perdiendo lo que es nuestra identidad, cómo somos, cómo nos manejamos en esta vida. Y muchas veces las circunstancias nos van haciendo que nuestras características vayan cambiando. Y buscamos esta identidad muchas veces distorsionada en el trabajo, porque te han enseñado que a lo largo de tu vida que un trabajo es importante, que tener logros es importante, que recibir a lo mejor el aplauso es importante, porque a través del trabajo muchas veces logramos la aceptación, la valoración, y hasta nos sentimos amados. Pero ¿qué sucede cuando fracasamos o perdemos nuestro trabajo? Se daña nuestra identidad y el comportamiento también. ¿Y qué pasa cuando nuestra identidad está enfocada en lo que es la apariencia física? Vamos al gimnasio, yo de repente veo algunas cosas que salen en el Facebook y hay
no sé, es japonesa, algo así, que uno muchas veces las mira y son como unas verdaderas princesas. Entonces, después se sacan el maquillaje y quedan como cualquier persona. Pero ¿qué pasa cuando hay mucha, ¿cómo se llama? Identidad en lo que es la apariencia física? Después esa belleza ya no va a estar, ya no va, todo lo que estaba en su relativa posición después a futuro ya no lo va a estar. Entonces, o ya no vamos a tener pelo, en fin, la belleza se va cayendo y se va perdiendo a través de los años. Ya no nos vamos a sentir a lo mejor muchas veces amados o queridos o aceptados. Entonces, ¿qué pasa también cuando la identidad está puesta en la familia? Cuando venimos de familias disfuncionales, padres separados a lo mejor, o que muchas veces nos entregaron los valores que necesitábamos, nuestra identidad a lo largo de nuestra vida está distorsionada, a lo mejor como este elefante que en algún momento tuvo su identidad a través de las circunstancias, se fue perdiendo. Entonces, ¿dónde está nuestra identidad? Y en Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así, para que anunciemos las obras maravillosas de Dios, el cual nos llamó a salir de la oscuridad para entrar a su luz maravillosa. Antes no teníamos identidad como pueblo, pero ahora somos pueblo, somos hijos de Él. Antes buscamos identidad que estaba equivocada. A lo mejor la buscamos en la raza, en la religión, en lo social, en los logros, pero ahora nos identificamos solamente con ser hijos de Dios. Nacemos de nuevo. Es un corazón nuevo. Dios nos regala por solo hecho de creer en Él. Ya somos sus hijos, ya somos sus hijitos amados. Y en Efesios 1:5 dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Me gusta esto, dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería y le dio gran gusto hacerlo. Él nos adoptó, nos dio un nacimiento nuevo, una identidad nueva. ¿Y qué sucede con nuestro comportamiento? Comienza a cambiar. Comenzamos a nacer de nuevo, comenzamos a modificar nuestro carácter, modificar nuestra esencia, todo lo que estábamos antiguamente en esta distorsión de identidad, ya pertenecemos a una nueva identidad que es Cristo. Y Dios nos da 5 características o 5 razones que Dios dice que nosotros tenemos. Y Dios dice que eres aceptado. Somos aceptados, perdón, somos aceptados como sus hijos. Y es cosa de que nosotros miremos a nuestros hijos y veamos que son pequeños y que, por ejemplo, hacen algo y están todo el día, mira mamá, mira lo que estoy haciendo. Entonces están como pendientes de que uno lo esté mirando y le esté dando esa validación. Ya somos sus hijitos amados. Pero existe un antagonista, que es el rechazo. Cuando te comparan con tu hermano o con un amigo de tu familia, y uno muchas veces a lo largo de la vida va cometiendo a lo mejor esos errores y uno como papá no se da cuenta. Así que yo les voy a decir que traten de no hacerlo, que si se dan cuenta de ese error, que lo modifiquen, que lo cambien, porque
va causando daños. Yo a veces me he puesto y me pongo a escuchar lo que estoy diciendo y digo, no puedo hacer esto. Y uno sin querer lo hace. Entonces, no a las comparaciones, no decir, uy, porque todos somos distintos, nuestros hijos son todos diferentes, no hay nada igual. Entonces, eso va causando daño a lo largo de la vida. Y como va causando daño, uno va queriendo captar la aceptación en estos logros, en el dinero, en la apariencia, en el servir a los demás. Entonces, en Primera de Pedro nos dice, Primera de Pedro 2:9, ustedes son una familia escogida, sin importar si te rechazaron, si te rechazaron. Primera de Pedro 2:9, ustedes son una familia escogida, sin importar si te rechazaron o te aceptaron. Ni por tus logros, ni por nada. Dice, yo te amo tal cual eres. Y eso me gusta mucho, dice, yo te amo tal cual eres. Él no mira la diferencia, él no mira cómo uno es, sino que él te ama así nomás, así. No está esperando que lo busque, la aceptación y todo eso, sino que solamente quiere el amor que busca la aceptación. Es importante sentirse aceptado por Dios. La segunda característica o rasgo dice, Dios dice que eres valioso. Palabras como nadie me valora, mis hijos no me valoran, mi trabajo nadie me valora. No sé si en algún momento usted ha dicho eso, nadie me valora, nadie valora lo que estoy haciendo. Bueno, para Dios eres valioso y eres muy importante. Y aquí escuché algo, dice, ¿quién determina el valor de algo? ¿Quién determina el valor de algo? Y fue muy chistoso esto porque, por ejemplo, claro, nosotros le ponemos valor a las cosas, pero en el caso de que, por ejemplo, yo voy al mall, me compro unas zapatillas relativamente caras, las uso un par de tiempo y después se me ocurre venderlas. Y las vendo por internet, pero después las vendo por internet todo el asunto, pero cuando las estoy vendiendo me doy cuenta que abajo sale la misma zapatilla con la misma característica, todo exactamente igual, la misma cantidad de postura, pero las vende Messi. Entonces, ¿qué zapatilla valdría más? Y es lógico, las zapatillas de la que está vendiendo Messi. Entonces, si las zapatillas de Messi tienen valor, ¿cuánto más nosotros no podemos ser valorados por nuestro Dios si nosotros somos importantes, nosotros somos sus hijitos amados, somos como esas zapatillas, pero espectaculares? Entonces, ese es el amor que Él nos entrega. Nosotros pertenecemos a Cristo, nosotros pertenecemos a Él, tenemos un valor que es incalculable. El precio que pagó por nosotros fue demasiado alto, que fue el de la cruz. Y tercero dice, Dios dice que eres amado. El amor de Dios es inagotable, es eterno. No dice yo te amo si haces esto, no dice si te amo si tú vas los domingos a la iglesia, no te dice si haces esto, si tienes que andar de rodillas, no dice eso. Él dice que te ama con un amor eterno. Jeremías 31:3 dice, yo me aparecí a él de lejos, yo te he amado con un amor eterno, por eso te sigo tratando con bondad. Yo te amo tal cual eres. Nosotros tenemos un amor limitado, pero Él tiene un amor infinito.
Dios tiene este amor que es maravilloso. A mí hasta como me emociona así esta parte, porque realmente si pudiéramos comprender todo lo que Dios nos ama, cambiaríamos así, muy rápido, por ese amor que Él nos entrega. Por ejemplo, cuando una persona está enamorada, cuando conocimos a nuestra pareja o tuvimos una ilusión cuando fuimos jóvenes, o nuestro primer enamoramiento, ¿cómo andábamos? Andábamos con una sonrisa así de oreja a oreja, andaba así. Así, ¿qué te pasa? Nada. Andábamos así como felices por la vida, como por todos lados, y te preguntaban algo y tú así como en las nubes, mirando así, como perdido con ese amor de infancia. Entonces, ese es el amor que nosotros tenemos que tener con Él, ese amor eterno. Dios dice que eres perdonado. Y hay muchas personas que encuentran su identidad en la culpa. Aún todavía no son capaces de perdonarse. Se sienten agobiados, se sienten culpables, caminan con tristeza. Y en Juan 8, del 1 al 11, no lo voy a leer, pero sí lo voy a expresar. Dice, habla sobre la mujer adúltera. Y sale así como la mujer adúltera, o sea, ella ya tenía su identidad, era la mujer adúltera, así como en el fichero. Así, yo me imagino el diario de la época, así, la mujer adúltera. Entonces, los fariseos la pillaron en el acto mismo del adulterio. Y Jesús estaba sentado ahí, sentado por ahí, y jugando a lo mejor con la tierra, así. Y le llevaron a esta mujer, y yo imagino así como que la tiraron así. y le dijeron, bueno, ella fue pillada en adulterio. Le dice, pero el que esté, pero según la ley dice tiene que ser apiedrada. Sí, pero no, que fue, yo me imagino, así como todo enojado. Y le dice Jesús, yo creo que ni siquiera miró, y dice así como, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y yo imagino así como todos mirándose, y con las piedras así, yo creo que todos la soltaron así, dice así como que, oh, y trágame tierra. Porque al final todos tenían pecado. Entonces al final se quedaron solos. Y dije, ¿dónde están los que te condenaban? Y así como que, yo creo que se miraron así los ojos y así, no, se fueron. Entonces le dice, bueno, eres libre, no peques más. Y eso fue todo lo que le dijo. O sea, cuando conocemos a este Dios hermoso, empieza borrón y cuenta nueva. Sigue adelante y no peques más, no hagas las mismas cosas que estabas haciendo. Yo una vez escuché a alguien que decía, bueno, si Dios te perdonó, ¿quién eres tú para no hacerlo? Si Dios ya te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonarte? Así que empecemos a perdonarnos, a caminar con la cabeza en alto, a pensar que somos los hijos de Dios, así con la cabeza bien alto, porque somos sus hijitos amados. Y quinto y último dice, tú eres capaz. La vida es muy competitiva. Muchas veces tenemos que criar a nuestros hijos, andamos de un lado para otro, corremos y de repente todo se nos viene encima y en fin, es como un caos que estamos viviendo. Y Dios nos dice que tenemos la capacidad, que Él nos da la capacidad para hacer las cosas. Y que nos aferremos a algo que dice Filipenses 4:13, a su palabra, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
hasta rima dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, para que lo coloquemos en nuestro ADN. Porque vamos a tener aflicciones, vamos a tener tribulaciones, zarandeo, vamos a tener nuestras dificultades, pero la palabra dice, tú eres capaz, tú todo lo puedes en Cristo, que te da la fuerza, Él te da la fuerza, la fortaleza, aférrate a Él, aférrate a su palabra, pese a las dificultades que estés viviendo, pídele a Diosito que te dé esa fuerza, que él la da, Él dice, tú eres capaz, tú lo puedes. Usted no es lo que la gente dice, no es lo que los enemigos dicen, no es lo que la sociedad, la cultura y hasta los propios pensamientos de uno, no es lo que decimos nosotros de nosotros mismos. Usted tiene que entender que usted es lo que Dios dice que es y que es aceptado, es valioso, es amado, es perdonado y es capaz. Así que levantemos nuestra cabeza, caminemos con la frente en alto porque somos sus hijitos amados y tenemos todo lo que Él dice que Él dice que nosotros tenemos. Así que le dejo la palabra a Iván. Muchas gracias, Carolina. La verdad que es muy importante todo lo que acabas de mencionar. Y me quiero tomar de una palabra muy bonita que compartiste, que la verdad es que a mí también me mueve mucho, porque cuando se habla acerca del amor que Dios nos tuvo a todos nosotros, wow, o sea, como decía Carolina, no nos pide nada, no nos pidió nada y tampoco nos pide nada, o sea, desde en Juan, en el libro de Juan, tú puedes encontrar el inicio que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera tuviese vida eterna. O sea, ni siquiera había estado Cristo aquí en la tierra, pero él ya lo estaba amando. O sea, ni siquiera se había cumplido, o sea, ni siquiera había iniciado el proceso en que Cristo estuviese acá para venir a entregarnos la nueva noticia, para venir a entregarnos el mensaje. Y Dios ya nos amaba, o sea, Dios nos amó desde el principio. Y eso es algo muy importante. Creo que en algún momento también se los habré comentado. Es importante que nosotros conozcamos ese amor genuino. Ese amor que tú puedes encontrar la definición en la Biblia que dice el amor es bondadoso, el amor no es jactancioso, el amor no es rencoroso. Toda esa definición tú la puedes encontrar en la Biblia. Entonces, leerlo y entender que todo eso proviene del amor de Dios. O sea, ese es el amor de Dios para contigo, para con cada uno de nosotros. Entonces, por eso que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo para que nosotros fuésemos salvos. Envió a su Hijo a cumplir una obra hermosa. Por supuesto, muchas veces nosotros nos ponemos en la instancia de como Él vino y murió en la cruz, así como asesinado, así como sangriento, así como nos imaginamos lo peor. Pero eso fue un proceso, un paso para lo hermoso que se venía. Entonces es hermoso el sacrificio que Él hizo, todo lo que dio por nosotros, ¿ya? Para que nosotros fuésemos salvos. Y de aquí me tomo en adelante para continuar con la charla, con lo que comenzó Carolina compartiendo. ¿Cuál es nuestra identidad? Nuestra identidad en Cristo es que somos amados, somos aceptos, somos perdonados, somos capaces. Entonces, justo el computador se me pegó, entonces estoy rellenando. No me funciona, tengo todo anotado acá. Entonces, como le decía, es importante que tú conozcas que si tú recibes a Cristo en tu corazón, todo esto es para ti. ¿Cuál es la importancia de recibir a Cristo en tu corazón? En que tú naces de nuevo. Remontándonos un poquitito de historia, así como bien vagamente, no voy a entrar tan en profundidad, sino habría que hacer como un estudio y la verdad es que estamos aquí para compartir una palabra que Dios nos puso en el corazón para ustedes junto con los monitores. Y en este dice, cuando Dios creó a Adán y Eva,
la palabra lo dice específicamente, creó, ¿ya? Asimismo como Dios le dijo a las aguas, a la tierra, que producieran criaturas. Entonces, todo era parte de la creación. O sea, Adán y Eva, el hombre y mujer, eran criaturas, ¿ya? Era una creación de Dios. Pero como Carolina contaba, nosotros somos sus hijitos amados. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón. Dice Jesús que estaba conversando con Nicodemo, no sé si alguno conoció la historia, pero estaba conversando con Nicodemo, que Nicodemo era un sabio, o sea, era uno de los más sabios justamente en ese entonces con respecto a la palabra. Y Jesús le habla y cuando están hablando del reino de los cielos, Jesús le dice, que esto está en Juan 3, 5 y 6, Jesús le dice, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, ¿ya? Pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que para nosotros poder tener una vida espiritual, tiene que venir esta vida directamente del Espíritu Santo. Hemos aprendido durante mucho tiempo que somos seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu, o espíritu, alma y cuerpo, ¿ya? Entonces, que muchas veces nuestro espíritu está dormido, muchas veces nuestro espíritu está como encarcelado por el alma, porque el alma toma el control completamente. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Adán y Eva justamente pecaron. ¿Qué significa pecar? Bueno, muchas religiones han tomado la palabra pecado así como lo peor del mundo, bajar del infierno, pero el significado de la palabra pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. Eso es el pecado. Entonces, Adán y Eva fueron en contra de la voluntad de Dios. Dios les dijo, no coman de ese árbol. Así todos los demás sí, pero de ese no. Y ellos fueron en contra de esa voluntad, ¿ya? Entonces ahí fue cuando pecaron. Adán y Eva, al dejar que el pecado eh, fuese llevado a cabo, aceptaron el pecado en su interior, y al aceptar el pecado les trajo muerte, y esto es una muerte espiritual, ¿ya? Por eso que es importante que nosotros entendamos que antiguamente eran criaturas, y al dejar que el pecado entraran, tuvieron una muerte espiritual en su vida. O sea, y es por eso que todos hoy en día, cuando nosotros, antes de conocer a Cristo, nosotros en el espíritu estamos como muertos, porque no tenemos esa vida que estaba prometida para ese entonces para Adán y Eva. Ellos fueron sacados de la presencia de Dios, entonces ellos ya no tenían el cómo poder comunicarse directamente con Dios. No podían tener la presencia de Dios, porque dice la palabra en Génesis que ellos estaban tranquilamente caminando y Dios aparecía y los empezaba a buscar. O sea, ellos tenían eh, eh, toda la posibilidad y la bendición de estar ante la presencia de Dios. O sea, yo creo que muchos de aquí que son creyentes, que le encantaría tener la presencia de Dios frente a ellos mismos. Y me incluyo, o sea, yo creo que sería algo glorioso, algo magnífico, algo que yo no podría explicar con palabras humanas, como lo dice el apóstol Pablo, que él le pasó eso, lo tomaron y se lo llevaron al cielo arriba, le mostraron cosas que él dice que son inefables de explicar para los humanos, para nosotros, porque él ni siquiera la podía explicar. No es como que no quisiera, es como que no tengo palabras. Quedó choqueado. Entonces, imagínate que Adán y Eva tenían esa posibilidad de estar delante de la presencia de Dios, pero lo perdieron, ya, al permitir que el pecado entrara en su vida. Entonces, cuando Jesús le dice a Nicodemo, el humano solo puede producir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo, y anteriormente le dice que nadie puede entrar al reino de Dios si no nace del agua y el Espíritu. Cuando está hablando de esto, muchas veces se puede entender que nacer del agua y el Espíritu, se puede entender que es al bautismo, ese cuando, como se llama esto, somos sumergidos en el agua, salir, y se cree que es el nacimiento del agua. Pero nosotros podemos encontrar, no se lo voy a leer completo, pero sí, para como tarea está en Ezequiel 36 del 25 al 27, donde, y bueno, pueden leer ese capítulo entero, donde dice que Dios está hablando justamente y les dice que va a rociarnos a todos con agua pura y quedarán limpios. Ese es el nacimiento del agua y del Espíritu, ¿ya? El nacimiento es que tú con el agua que proviene directamente de Dios eres purificado completamente. Por eso dice la palabra que tus pecados son perdonados al recibir a Cristo en tu corazón. Y tienes el nacimiento del Espíritu. Tú naces al recibir el Espíritu Santo de Dios dentro de ti.
que viene a darle vida a tu espíritu que estaba como muerto, ¿ya? Entonces, aquí también va avanzando en estos versículos donde dice que te va a quitar ese corazón terco, de piedra, y que les dará un corazón tierno y receptivo. O sea, Dios comienza a hacer toda una obra hermosa en tu interior. Pero mira qué importante lo que mencioné hace un momento. Dije que Adán y Eva tenían esa bendición de estar en la presencia de Dios. Pero cuando tú recibes a Cristo en tu corazón y tú crees en Él, la presencia de Dios viene a habitar en tu interior. O sea, el Espíritu Santo viene a habitar en ti para darle vida a tu espíritu que está como muerto. O sea, la presencia de Dios está en ti, ¿ya? Y es por eso que Jesús le decía a Nicodemo, o sea, tienes que nacer del agua y del Espíritu para poder tener una vida espiritual, ¿ya? Más adelante en esos versículos, en ese capítulo, Nicodemo le dice, pero ¿cómo voy a meterme nuevamente al vientre de mi madre? O sea, soy viejo, soy demasiado anciano, no podría hacer eso. Y ahí está claramente lo que muchas veces nos puede pasar a nosotros. Escuchar una palabra y no poder recibirla en el espíritu y intentar buscar una respuesta natural, ¿ya? Una respuesta que sea explicada con nuestro conocimiento humano. Pero eso no va a suceder, por eso que Nicodemo no pudo entender esto. Si Nicodemo hubiese recibido en el espíritu esta palabra, él hubiese entendido lo que decía en Ezequiel, ya 36. Entonces, es importante que nosotros podamos nacer del agua y del espíritu. ¿Cómo? ¿Cómo tú naces del agua y del espíritu? ¿Ya? Esta es la pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos, muchas veces podemos estar conversando y dicen, no, si tú tienes que nacer del agua y del espíritu, no, si tú tienes que recibir a Cristo. Entonces, ¿cómo recibes a Cristo? Y es algo súper sencillo, eh, y lo hemos conversado muchas veces, y ustedes llevan tiempo haciendo esto mismo, que es dar el paso de fe, creer. O sea, si tú crees, tú puedes nacer nuevamente del agua y del espíritu. Dice Juan 11:25. Jesús les dijo, y esto viene, un momento aquí, esto viene a eh, relatos que hablan de la resurrección de Lázaro. Todos conocen bueno, este capítulo, Juan 11, también se lo dejo para que lo lean completo. Yo me tomé solamente este versículo, pero este capítulo habla de la resurrección de Lázaro, donde su amigo, porque era un amigo de Jesús, muere. Y pasan días en los cuales está muerto. Y Jesús andaba predicando bien lejitos. Y llega Marta y le llega diciendo, no, es que mi hermano murió. Y entonces Jesús habla con ella y le dice, sí, pero él va a resucitar. Y ahí empieza a haber una conversa. Y en este pasaje, en Juan 11:25, Jesús le dice a Marta, anteriormente le dice, ¿tú crees? Y ella le dijo que sí creía. Entonces ahí Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué es lo que necesitamos recibir? Una vida espiritual. ¿Para qué? Para que estemos vivos nuevamente, para que nuestro espíritu esté vivo, ¿ya? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Entonces, creer en Jesucristo, creer en Él, que Él es nuestro Señor y Salvador, creer que realmente va a venir a buscarnos, o sea, creer, solamente el hecho de creer, ese paso que hemos hablado durante mucho tiempo, cree que tu vida va a cambiar, cree que realmente tú vas a tener un día distinto, esas declaraciones que nosotros mandamos, está todo relacionado al creer. Cuando tú crees, tu vida comienza a cambiar. Cuando tú crees que puedes, todo comienza a ser distinto. Entonces imagínate, si tú con tu capacidad humana tú crees y las cosas comienzan a ser distintos, cuán y más grande y poderoso va a ser cuando tú creas en Cristo Jesús, tu vida va a cambiar del cielo a la tierra. No te lo digo porque lo dice la Biblia, te lo digo porque lo he experimentado y sé que los monitores también aquí lo han experimentado. El hecho de poder recibir a Cristo y decir, wow, mi vida está cambiando. Asimismo, yo sé que muchos de ustedes han recibido a Cristo en sus corazones y han justamente cambiado sus vidas. Asimismo, también
sé que hay algunos que han estado escuchando esta charla y han estado pendientes, y han estado aprendiendo, han estado absorbiendo. Pero tu vida cambia cuando tú comienzas a creer en el Hijo de Dios, o tú comienzas a creer en ese Hijo que fue enviado para que nosotros fuésemos salvos. A mí me ha pasado en ocasiones que yo he tenido contacto con personas que han tenido una vida muy difícil, están complicados y dicen, es que ya no sé qué hacer, todo me sale mal, yo lo intento, sigo aquí fallando, pero no me voy a rendir, pero a veces me agoto. Y sí, somos seres humanos, tenemos un cuerpo físico y ese cuerpo físico se agota, ese cuerpo físico muchas veces uno quiere puro tirar la toalla y decir ya hasta aquí llego, ya no quiero nada con mi vida, ya la verdad es que colapsé. De hecho, el día lunes estábamos justamente hablando de la depresión, ¿ya? Y yo les decía, esa pequeña interferencia que tuve, que estuve muy ocupado con mi hija, decía que yo tenía una vida muy, no ligada, dije otra palabra, no me acuerdo ahora, pero como me iba muy fácilmente a la depresión, era como muy asiduo a irme como a la parte depresiva. Entonces, cuando yo recibí a Cristo, yo dije, wow, todo cambió. La verdad es que uno comienza una vida distinta, todos tus viejos hábitos comienzan a cambiar, porque como lo dice la palabra, aquí en Ezequiel dice que al rociarte con agua pura quedarán limpios, dice que nos lavará de nuestra inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Cuando habla de la inmundicia de todos los pecados, de todas las cosas, de todos nuestros viejos hábitos, dice, les dará un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. O sea, yo recibí en ese entonces un espíritu nuevo, yo recibí un corazón nuevo, o sea, un corazón que ya no andaba buscando la parte depresiva. Ya no andaba buscando como andar melancólico, andar como pucha, es que mi vida no tiene, es que no sé qué hacer, es que como dijo Carolina, nadie me quiere, todos me odian, soy el patito feo, como hablábamos el día lunes. Entonces, cuando tú recibes a Cristo, tú recibes esto. Y no solo eso, todo lo que habló Carolina. O sea, eres hijo, o sea, cuando Adán y Eva fueron creados, ellos eran criaturas. Pero cuando tú recibes a hijo, tú pasas a ser adoptado, o sea, pasas a ser un injerto en el árbol de la vida. Tú pasas a ser un hijo directamente de Dios, por medio de Cristo. Tú pasas a ser hijo, por ende Dios, eres acepto ante sus ojos. O sea, toda la inmundicia, todo el pecado, todos los errores que cometiste quedan limpios, todos tus viejos hábitos comienzan a cambiar, tu corazón comienza a cambiar, empiezas a ver las cosas con una perspectiva distinta, que fue lo que hablábamos creo que el miércoles pasado, que cuando tú te apoyas en Cristo, cuando tú te apoyas en Dios, cuando tú prefieres en tu problema decir, Señor, aquí estoy, ayúdame, no sé qué hacer, Él te da alas como águila. Todo esto está relacionado. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón hay un cambio enorme. Y te lo aseguro, yo sé que es así, no porque yo lo esté hablando, sino porque yo lo he experimentado y yo he visto cómo otras personas también lo han experimentado y han dicho, la verdad es que después de estar apoyados en su vida, en sus problemas y de que han recibido a Cristo, yo les pregunto, ¿cómo están aquí apoyándome en Cristo, saliendo adelante? Dios me fortalece. Y yo como, en qué momento le di versículo, yo no le hablé de nada, pero esa es la vida interna que tú recibes, ese es el espíritu vivificante que tú recibes, ese espíritu que te da una vida nueva, ese espíritu que despierta el tuyo que estaba muerto, lo resucita. Y es muy importante que nosotros creamos. Tú crees y tu vida comienza a cambiar. Eres hijo acepto, eres hijo amado, eres valorado por Dios. Imagínate, todos los que están aquí, puede que me equivoque, pero creo que la mayoría tiene hijos. Y el que no tiene hijos puede tener sobrinos, no necesariamente relacionados con su hermano, pero sí puede ser el de un amigo muy es que uno lo ve como su hermano. Tú amas a sus hijos o tú amas a tus hijos. Tú serías capaz de dar la vida por tus hijos. O sea, tú a tus hijos no los miras hacia abajo despectivamente y tampoco, ¿cómo se llama esto? Los andas trayendo a la rastra ni nada, sino que son tus hijos. O sea, tus hijos, su vida parte de tus hombros hacia arriba. Tú haces lo posible para que tu hijo esté bien, tu hijo surja. Imagínate ser hijo de Dios. O sea, tú vas a hacer o sea, Dios va a hacer todo lo posible para que tú estés bien. Dios te va a dar respuesta, Dios te va a guiar.
Y esto lo hace todo de la mano de Cristo. Jesús en una de sus prédicas dice, nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Es por eso que tenemos que recibir a Cristo y creer en Él. Tú crees en Cristo, en Jesús, y tu vida va a comenzar a ser distinta. Tú vas a tener una experiencia íntima con Dios, sobrenatural solamente entre tú y Él, y vas a comenzar una nueva vida. Así que tu identidad cambia. Tú comienzas a ser hijo, tú comienzas a ser aceptado. Muchas cosas van a cambiar, muchas cosas van a ser distintas y tú las vas a poder experimentar. No solamente vas a ser un oyente y decir, uy, que suena bonito, uy, lo que están hablando, me gustaría vivirlo. No, cuando tú lo recibes vas a comenzar a vivirlo, vas a comenzar a hablarlo, porque es tan grande lo que Él hace en ti que tu vida, que tú tienes que contarlo. Que tú vas a querer contarlo no porque te lo diga alguien, es cuéntalo, no, sino porque va a ser como, es que mira lo que me ha pasado, mira lo que he vivido. Y es por eso que nosotros en esta charla espiritual, de crecimiento espiritual, esa es nuestra finalidad, poder entregarles a ustedes una palabra en la cual ustedes vean que ese crecimiento espiritual proviene de esta vida nueva, esta vida, este espíritu, el Espíritu Santo de Dios que viene a habitar en ti. Esta vida te hace crecer, esta vida te hace desarrollarte y conocer cosas que antes no estaban listas para que fueran conocidas por tu humanidad, sino que por tu espiritualidad, tu espíritu en Cristo te va a dar el entendimiento para muchas cosas que tú, por ejemplo, quieras leer en la Biblia, para muchas situaciones que tú te enfrentes en el día a día y no sepas cómo resolverla, el Espíritu de Dios te va a guiar y te va a dar la respuesta a todo. Tu identidad en Cristo es lo que hablaba Carolina. Eres acepto, eres amado, y creo que las tengo anotadas aquí para no equivocarme y decirlas como dijo Carolina. Ella nos decía que éramos aceptos, ¿ya? Aceptados, que éramos valiosos, ¿ya? Que éramos amados, ya que somos perdonados y, ojo aquí, que somos capaces. Dios te capacita para enfrentar cualquier situación en tu vida. Son importantes estas cosas cuando nosotros conocemos a Cristo. Esta es nuestra identidad en Él. Estas son 5 cosas importantes que mencionó dentro de los versículos que Carolina tocó. Y son muy importantes, porque muchas veces no nos sentimos amados, no nos sentimos valiosos, no nos sentimos aceptados, sentimos que somos rechazados, sentimos que cometimos un error y que somos incapaces de poder recibir el perdón y que no somos capaces de hacer nada. Bueno, en Cristo, nuestra identidad en Cristo nos hace capaces de todo esto. Esa es la palabra que hoy en día nosotros queríamos compartirlo. Espero que hayan podido recibirla en su espíritu.